Muchos de nuestros oyentes recordarán, siendo niños, haber estudiado a Guinea, Fernando Po y Río Muni como provincias españolas que lo fueron. Guinea alcanzó su independencia en el año 1968 y la presencia española se remonta en aquel país a hace bastante y de diversos modos, y uno de ellos un tanto problemático desde el punto de vista geoestratégico, cuando hubo que repartirse las fronteras a principios del siglo XX con otros países europeos, pues que también trataban de acaparar los recursos existentes en África. Bueno, de este reparto de Guinea, de todo esto es de lo que va a hablar una interesantísima ponencia que se va a realizar el próximo 20 de febrero en la Sala Tragaluz, allí en el Teatro Auditorio Buro Vallejo, y que va a traernos Juan José Díaz Matarranz, catedrático de Geografía e Historia de la Universidad de Alcalá, ya en jubilado, si no me equivoco, y a quien tenemos aquí en Es Radio, en los estudios de La Mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Juan José, gracias por acercarse a los micrófonos de esta casa. Días y gracias a vosotros. Bueno, disculpa un momento, soy catedrático de Geografía e Historia, pero estaba en el Brillante de Mendoza. Yo en la Universidad de Alcalá no he estado como catedrático, he estado como profesor titular. Vale. En la Facultad de Educación. Disculpa, ha sido un error probablemente mío, ¿no? Bueno, hecha ya la rectificación, que rectificar es de sabios equivocados, eso sí, pero vamos a lo que vamos. Una ponencia hablando de cómo se hizo esa división fronteriza, pero vamos primero a remontarnos un poco antes. ¿Cuándo llegan los españoles a Guinea? Pues mira, la primera presencia española en Guinea es nada menos que de 1778. Se había firmado un tratado, el Tratado del Pardo, con Portugal, que era un reparto de influencias, un cambio de cromos, ¿no?, entre lo que era la colonia de Brasil, es portuguesa, y Sacramento español, y los portugueses cedieron lo que era entonces el derecho a comerciar, ¿no?, en el Golfo de Guinea. Y lo que se estaba buscando, y se dice así en el tratado, era traficar con esclavos, porque la trata de esclavos era entonces un negocio suculento. Entonces ahí llega la primera expedición, que está dirigida por el conde Argelejo y Primo de Rivera. Estuvo de 1778 a 1781 y acabó en un sonoro fracaso, ¿no? Esa es la primera tentativa, sí. Así es como llegamos como llegaron aquellos españoles a la zona, a Guinea, y a partir de ahí, bueno, ya evidentemente los tiempos van cambiando, el esclavismo afortunadamente desaparece, pero la presencia española continúa, ¿no? Exactamente. Hay un tiempo en el que, bueno, como la trata, como bien dices, acabó por abolirse en el Congreso de Viena, lo cual no significa que desapareciera, porque estuvo... de hecho, la época dorada de la trata española en Cuba es después, cuando ya era ilegal, ¿no? Pero bueno, la historia es cambio, y el cambio es inevitable, y la desaparición de la trata, ¿no? Entonces empiezan a cambiar los intereses. Lo que era ese comercio ilegal de la trata empieza a ser sustituido por otros productos, un comercio legal que tiene que ver con la industrialización. En aquellos momentos era muy interesante el aceite de palma, que se utilizaba como lubricante, como fundente, en la primera revolución industrial, ¿no? Y progresivamente se fue sustituyendo el puerto de La Habana, donde iban los barcos españoles de África, por el puerto de Barcelona, que era el núcleo de la revolución industrial, ¿no? Y así llegamos, pues, avanzada la mitad del siglo XIX, 1858, cuando hay la primera presencia ya definitiva con la creación de un gobierno y una primera administración española. Allí en Guinea, es decir, ya no solo para sacar recursos, sino también para administrar el país, administrar esos recursos en la medida de lo posible. Ya nos vamos a mediados del siglo XIX. Claro, esa revolución industrial, esa búsqueda de recursos, de materias primas, era algo común a toda Europa, a todos los grandes países europeos, con lo cual ahí comienza el conflicto, ¿no? Bueno, sí, el conflicto efectivamente empieza porque eso es una zona... Conflicto de intereses. Sí, no, es un conflicto de intereses, claramente, por una zona que interesa a las potencias europeas. Entonces no era un imperialismo que trataba de repartir territorios a gran escala, como pasó a finales del XIX, pero sí es un momento en el que se van creando bases comerciales. Por ejemplo, a principios de la década de 1860 vemos como, bueno, los franceses están establecidos en Senegal, en Dakar, en los 40 se habían establecido en Gabón, Libreville,
los ingleses en el Níger, ¿no? En el delta del Níger, Lagos en esas fechas. Sí. Y entonces, bueno, pues naturalmente hay una pugna entre las potencias por ocupar estos lugares estratégicos, tener bases, y eso obviamente genera roces, ¿no? Cuando se está disputando un territorio. En el caso de España fue con España, con Francia, fundamentalmente, en los años 60. Sí, porque Francia estaba, digamos, situada, hemos dicho, al sur de lo que es ahora Guinea Ecuatorial, ¿no? Exactamente. Pero claro, había que delimitar dónde estaba la linde, por así decirlo, ¿no? Sí. Y es un poquito era este conflicto de intereses. ¿Cómo se hizo aquello? Sí, bueno, hay varias etapas. Hay una primera etapa, unas negociaciones en la década de 1860, ¿no? Porque los franceses efectivamente estaban en Gabón establecidos, los españoles en Fernando Po, pero tenían su gobierno en unos islotes en la desembocadura del Muni. Y entonces, bueno, hay ciertos roces. Es curioso porque esta disputa no es una disputa que se lleve a cabo en principio entre los ministerios, entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Estado, sí, que se llamaba, y el Ministerio francés, sino que son roces entre los propios oficiales de Marina, españoles y franceses, como un grupo de presión, que si hay un ataque a la bandera, que es como a veces surgen los conflictos. Entonces, bueno, esto empieza a llegar a los ministerios y llega un momento que dicen, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a establecer delimitar unas líneas. Antes de llegar a mayores, claro. Antes de llegar a mayores, sí. Vale. ¿Cuándo se realizó esta reunión, ¿no?, para delimitar estas fronteras? Sí. Bueno, se trabajaba comisiones. Son comisiones que estaban largas. Estas conversaciones, primero hay una conversación entre el año 61 y 1861 y 63, y otra, luego tenemos 1865, 66, 67. Son conversaciones muy largas. Envían delegados a París, estudian documentos, pero no se llega a acuerdo. No se llega a acuerdo porque, entre otras cosas, a finales de los 60, curiosamente, el interés por África decae. Hay holandeses. A finales de los 60, 1860. Sí, es curioso. A principios hay un empuje, ¿no? Como he dicho antes, Dakar, Lagos, tal, pero a finales de los 60 hay una especie de marcha atrás. Los daneses abandonan sus bases, los holandeses. Incluso en el Parlamento británico hay una propuesta de abandonar todas las bases africanas, excepto Sierra Leona. Este decaer el interés en África, ¿a qué se debió? ¿Se habían descubierto otras zonas más fructíferas? ¿O? No, bueno, es que en esos momentos lo que se consideraba es que no era necesario mantener bases en los territorios que suponían un gasto. No salía a cuenta. Claro, ¿no? Para llevar la explotación comercial, porque entonces era lo que interesaba era más una explotación comercial. No era en la época del imperialismo, donde ya hay plantaciones, donde hay extracción de recursos, sino era un comercio con los propios pueblos africanos. Claro, las bases las tendría que mantener el gobierno, pero de eso se beneficiarían a lo mejor empresas privadas. Exactamente, sí, porque eran empresas comerciales, ¿no? De hecho, la propia isla de Fernando Po estuvo administrada por empresas británicas desde 1827 hasta 1858. Había empresas alemanas, danesas, francesas y poca presencia española. Pero había algunas bases, ¿no? Algunas casas catalanas, Casa Montagut. Hemos hablado del sur de lo que es actualmente Guinea Ecuatorial, pero claro, también había una frontera norte que entiendo que también estaba en disputa, ¿no? Sí, estaba en disputa hasta 1880. La frontera norte se cerró un poco antes porque los alemanes, para aclararnos, a principios de los 80, de la década de 1880, entonces sí que hay un interés. Se desata el interés por África. De nuevo. Sí. Hay una anécdota que me parece interesante. Lord Salisbury, conocedor como nadie de los entresijos imperialistas, dice en un momento, cuando dejé el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1880, nadie se interesaba por África. Cuando volví al Foreign Office en 1885, todo el mundo se había vuelto loco. Todo el mundo, todas las potencias europeas, Alemania, Francia, Inglaterra, España, todos, excepto Austria, Hungría, todas. Ahí. Y claro, ahí es cuando se produce el verdadero reparto de África. Los alemanes entran con fuerza y los alemanes ocupan Camerún, ¿no? Hasta la frontera de lo que hoy es el río Campo, y eso ya no se movió desde 1885. Sí.
Hubo que también negociarlo con los españoles a nivel diplomático, ¿no? Porque Camerún tiene frontera con... Sí, Camerún está al norte. Bueno, los españoles negociaron poco, porque esto se negó en el Tratado de París y en realidad fue un acuerdo con los franceses, fueron las grandes potencias. Sí. España quedó fuera. Es decir, entre franceses y alemanes lo negociaron y lo que sobró se fue para España, ¿no? Bueno, en cierto modo sí es verdad. De hecho, si ese tratado franco-alemán se hubiera cumplido a rajatabla, España no tendría presencia en el continente, tendría solo la isla, ¿no? Porque los alemanes reconocieron en principio a los franceses ese dominio de lo que luego fue en Río Muni. Bueno, esto es así resumido, las cosas ya sabes que son complejas. Estamos dando una pincelada de lo que va a ser la ponencia del día 20. Básicamente es así. Pero es muy curioso, claro, finales del siglo XIX, principios del siglo XX fue el auge, ¿no?, de estos imperios coloniales y también el auge del comienzo de la descolonización, que al fin y al cabo desembocó en la Primera Guerra Mundial, o fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial, una mala descolonización. No, bueno, ya sabes, sobre la Guerra Mundial, esto así, haciendo una pequeña digresión, hay dos interpretaciones. Una la achacan a los nacionalismos en los Balcanes y otra en una lucha de imperialismos. En realidad las dos cuestiones están conectadas, ¿no? Pero bueno, ahí no entramos. Lo que sucede a finales del 19 es que, en el caso de África se ha repartido. ¿Ya? Las grandes se ha repartido sin oposición. Queda poco por repartir. El norte de África, eso es muy importante porque eso es mediterráneo, es como Europa. Y también el siguiente paso es redistribuir, es decir, las grandes potencias a hacerse con el control de las colonias de pequeñas potencias. No olvidemos que en 1898 es la guerra de Cuba y Filipinas. Sí. Es una redistribución colonial. Y ahí entra un nuevo juego, ¿no? Vale, efectivamente, sí, que la guerra de... claro, que no es que alcanzaran su independencia, sino que cambiaron de manos, por así decirlo, pues, ¿no? En cierta medida, claro, es el caso de Filipinas, ahí se establece, claro, un protectorado, y en el caso de Cuba queda como país independiente, pero ya sabemos que los americanos quedan allí. Efectivamente. Bueno, qué curioso, es este tema que muchos no nos habíamos planteado, ¿no? ¿Cómo se hizo este reparto en lo que decíamos? Fueron dos provincias de nuestro país. Ya después de todo esto ya nos metemos en el siglo XX, ya nos metemos en otras circunstancias y ya, claro, toca hablar un poquito de que la presencia española ahí se continuó. Ya no había conflictos fronterizos, ya no había conflictos, pero ahí la presencia española continuó, ¿no? Sí. Bueno, en 1900, cuando se llega al acuerdo con Francia, que por cierto, lo que le interesaba a España a Francia era un acuerdo sobre Marruecos. Entonces, pero había que resolver estos flecos. Eso es así, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, conflictos territoriales no hay, pero es verdad que durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que los franceses ocuparon Camerún, o sea, las colonias alemanas se perdieron, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial. Y hay un detalle, que hay 15.000 exiliados, refugiados alemanes en la Guinea Española, Fernando Po. ¿Sí? Sí. Es un asunto muy interesante el que hay allí, que se pagaban, estaban a cargo del presupuesto alemán, y toda esta documentación está en siendo España un país neutral en la Primera Guerra Mundial. Claro, por eso salían huyendo de Camerún y se refugiaron allí. Sí, ese es un tema interesante. Y luego hay una tentativa durante la guerra de un gobernador español que quiso cambiar la frontera porque si vemos las fronteras guineanas, son como muchas africanas, están hechas siguiendo meridianos y paralelos, ¿no? Efectivamente. Entonces hay un intento en la guerra, yo creo que el gobernador pensaba que, aunque los franceses, o sea, que iban a perder la guerra los franceses, que era muy pro-alemán, ¿no? Y creó una especie de frontera natural, llevando la frontera al este hacia el río Kii, pensando que iba a ser definitivo. Pero bueno, cuando acaba la guerra, los franceses dicen, o sea, volvemos a las fronteras. Lo recuperaron, ¿no? Claro, se recupera. Y ya, entonces cuando empieza ya la presencia, la ocupación real española, ¿no? Ya a partir del final de la... Exacto, sí, bueno, a partir de 1900 la presencia de la administración es estable, la ocupación de la isla también, hay una explotación, se dedica sobre todo a la explotación del cacao, hay muchos intereses en el cacao. Y el continente en realidad queda casi sin explotar hasta los años 30 del siglo XX. O sea, había la parte continental de Guinea. La parte continental, esos 28.000 kilómetros cuadrados, a lo que se llama el río Muni. La presencia es escasa. Cuando realmente se explota es después de la guerra civil.
cuando se explota ya con intensidad, con el café y la madera, sobre todo las maderas de calidad, el ocume que llamaban, era una riqueza importante. Sí. O sea, después de la Guerra Civil estamos hablando del 39, claro, hasta el años 60, son prácticamente medio siglo, ¿no? De presencia española más intensa y... Sí, desde el final de la ocupación, podemos decir ya en los años 30 realmente, sí. Y hasta 1968, que es cuando se independizaron los guineanos, efectivamente. Vamos a ir finalizando esta interesantísima reseña, porque claro, aquí el magro de lo mollar de la charla es lo que vamos a poder asumir el próximo día 20 en la sala Tragaluz. Pero hablábamos hace un momento que es que además fue una independencia un tanto atípica, ¿no? Para la España de la época y las circunstancias que imperaban entonces en España, ¿no? Sí, bueno, se habla mucho y sigue hablando todavía, ¿no?, del proceso de independencia al que España se negaba una y otra vez. Ya sé, el proceso de descolonización era ya imparable después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial con la ONU, y bueno, España se resistió cuanto pudo, ¿no? Optó primero por, un poco negar la evidencia, que no son colonias, son provincias. Esto se hizo una provincialización, es cuando se crearon esas dos provincias, ¿sí?, en lo que eran los antiguos territorios, Fernando Po y Río Muni. Y luego, fijaos que incluso se concedió un estatuto de autonomía a las provincias de Guinea Ecuatorial, en la época de Franco. Es decir, estamos hablando de un estatuto de autonomía cuando aquí en España no había, obviamente, ni había autonomías, ni había constitución. La constitución guinea se aprobó antes que la española. ¿Que la española? Claro, pero mucho antes, ¿no? Desde luego. Es decir, les daban... una capacidad de autogobierno siempre y cuando siguieran perteneciendo como provincias españolas, pero claro, llegó un momento en el que ya todo aquello se acabó, se independizaron ya de facto y de jure, y comienza su propia andadura Guinea Ecuatorial como país independiente. Exactamente, a partir de 1968 empieza como país independiente, ¿no? Unas relaciones, bastante complicadas, es conocido, con España, las relaciones entre los gobiernos, no así entre los pueblos. Yo la experiencia que tengo y la percepción que tengo es que hay un aprecio entre los guineanos y los españoles, pero también lo que se percibe por parte de los guineanos, y no sin razón, es un abandono por parte de España, de Guinea. Ese sería otro debate, ese sería otro libro, quizás otra ponencia, porque tú has estado viviendo allí en Guinea Ecuatorial, todo esto que nos vas a contar lo sabes, y muchas otras cosas de primera mano, y a lo mejor sí sería interesante el decir, porque mucha gente dirá, claro, es que si quieren ser independientes, pues ahí os quedéis con lo vuestro. Dice, si otros dirán, no, es que puesto que España ha sacado un beneficio de aquí, pues tiene que dar una contraprestación para fomentar una independencia digna, ¿no? Sería otro melón a abrir muy complejo de... Eso es complicado, digerir, ¿no? Bueno, sí, ya sabes, han avanzado mucho, los estudios de Guinea Ecuatorial han avanzado mucho en los últimos años. Yo cuando hice mi tesis hace 20 años, pues prácticamente no había estudios en esos momentos, ¿no? O sea, desde décadas pasadas, y en sus últimos 20 años avanza mucho, Hay congresos, hay jornadas, hay muchos investigadores españoles, guineanos, por supuesto, también, y de otros países. Avanza mucho, sí. Muy bien, pues ya hemos conocido más sobre Guinea, Fernando Po, Río Muni, las que fueron provincias españolas, la presencia española allí, como siempre, decimos, se llegó a lo que se llegó porque eran los usos de la época, no estoy disculpando, simplemente estoy describiendo, y a partir de ahí, pues ese desarrollo, ¿no? Paralelo con otros países, no nos olvidemos, con Francia, con Alemania, porque esos usos de la época posterior, que era lo de quedarse con la mayor cantidad de recursos y territorio posible, pues era algo común a los países europeos. De todo esto, como decíamos, se va a hablar el próximo día 20 a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Pues mira, me pillas, creo que a las 6:30, pero ya lo confirmaremos. En la sala Tragaluz, en esta ponencia que protagonizará Juan José Díaz Matarranz, que habíamos dicho que catedrático en el... Catedrático de enseñanza secundaria, geografía e historia, de Villanda de Mendoza hasta muchos años. Y ahí después... profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. Exacto, no quería cometer otra vez el error. Muchísimas gracias por haberte acercado a este ratito con este tema tan interesante, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, José Luis. Un saludo. Hasta luego.